La tormenta de Montana rugía como una criatura viviente, la nieve azotando el claro en oleadas furiosas. Cuando el oficial Ethan Miller pisó el porche de la cabaña de su difunto padre, sus botas se congelaron contra las tablas. Allí, tendido roto en la nieve ensangrentada, yacía un pastor alemán. Ranger, su pelaje negro y canela empapado, el abdomen desgarrado, una pata doblada de manera antinatural. Sin embargo, sus ojos marrones se alzaron hacia Ethan con una súplica desesperada. No de miedo, sino de confianza que traspasaba el alma. El bolso de Ethan se deslizó de su mano. Había venido buscando silencio, pero encontró a Ranger, un mensajero herido de algo más oscuro que acechaba en los bosques, algo esperando arrastrarlo de vuelta al peligro que creía haber dejado atrás. Lo que sucedió después te hará llorar y creer en milagros otra vez. Pero primero, escribe tu país en los comentarios. La lluvia se extendió por Montana esa noche como una marea inquieta, golpeando el pequeño pueblo contra los pinos oscuros. Las nubes colgaban pesadas, derramando cortinas de agua que martillaban tejados y siseaban contra caminos de grava. Las montañas se desvanecían detrás de una cortina de tormenta. El trueno rodando en gruñidos largos. Era el clima que empujaba a la gente dentro temprano, cerrando puertas y corriendo cortinas, dejando las calles inquietantemente silenciosas. El oficial Ethan Miller se arrastraba de vuelta con botas empapadas y hombros tensos bajo su abrigo pesado. A los 35, parecía mayor de lo que sus años dictaban. Alto y de hombros anchos, su cabello una vez oscuro ahora llevaba hebras plateadas en las sienes. Su mandíbula cuadrada llevaba la sombra del agotamiento. Sus ojos gris tormenta parecían haber contemplado demasiado peligro y pérdida. Acababa de regresar de Denver, donde una investigación sobre una red de tráfico había consumido 3 meses. La redada final había terminado días. Aunque la ciudad celebraba otro caso cerrado, Ethan no podía olvidar el sonido de disparos, el olor a humo o el cuerpo inmóvil de su compañero Mark Jensen en el almacén del suelo. Mark había sido más que un colega. Había sido un hermano desde la academia. Ethan había prometido a la esposa de Mark traerlo a casa sano. En lugar de eso, regresó cargando el peso del fracaso. Montana se suponía diferente. La pequeña cabaña en las afueras del pueblo. El lugar de su padre estaba destinada a ser un lugar para respirar, para dejar que el silencio embotara los ecos de violencia. La luz del porche brillaba débilmente en la cortina de lluvia. Ethan apretó su bolso y avanzó, las botas crujiendo contra el sendero húmedo. Mientras se acercaba, imaginaba la paz adentro, un fuego en el hogar, el aroma de pino, tal vez bourbon, para quemar el sabor amargo en la boca. Durante semanas había soñado solo con quietud, pero cuando pisó la primera tabla del porche, ese sueño se hizo pedazos. Algo estaba ahí. Al principio parecía un bulto de trapos contra la puerta. Las sombras de la tormenta hacían las formas engañosas. Pero entonces un rayo se agrietó a través del cielo y Ethan se congeló. No era un bulto, era un cuerpo, respirando débilmente, cubierto de pelaje ensangrentado. Un pastor alemán yacía colapsado en las tablas del porche, su pelaje empapado con sangre y lluvia. El animal era grande, aunque más delgado de lo que debería ser, costillas visibles bajo pelaje empapado. Una herida profunda se extendía por su abdomen, sangre filtrándose en un charco carmesí que la lluvia no podía lavar. Una pata trasera estaba torcida, el pelaje alrededor crudo y desgarrado. Sus orejas aplastadas, su cuerpo temblando con cada respiración superficial. El corazón de Ethan saltó a su garganta. Su bolso cayó al suelo. El instinto le gritó examinar el patio, buscar un atacante en la tormenta, pero no había nada más que lluvia implacable, susurro de árboles y esta criatura moribunda en su porche. El perro levantó su cabeza débilmente, ojos marrones fijándose en los de Ethan. Eran ojos extraordinarios, no salvajes, sino llenos de algo inquietantemente humano, desesperación, dolor y, por encima de todo, confianza. El pastor no ladró ni gruñó, ni siquiera se estremeció cuando Ethan se acercó.
solo miraba, suplicando en silencio. Ethan se arrodilló lentamente, lluvia goteando desde su cuello sobre las tablas. De cerca, el olor de sangre se mezclaba con pelaje húmedo y madera empapada. Extendió una mano, palma abierta, firme a pesar de la adrenalina corriendo por sus venas. Las fosas nasales del pastor se dilataron, tomando el aroma del extraño. Por un latido, Ethan pensó que el perro podría chasquear en miedo. En lugar de eso, el animal dejó caer su cabeza otra vez, demasiado débil para resistir, demasiado cansado para importarle. «Jesús», susurró Ethan, su voz áspera. No había hablado con nadie desde Denver, y sus palabras se sentían extrañas. «¿Qué te pasó?» El perro respondió solo con un gemido débil, apenas audible sobre la lluvia. Su cuerpo tembló una vez, luego se quedó quieto, el pecho subiendo superficialmente. Ethan se quedó ahí, acuclillado en la tormenta mirando esos ojos desesperados. Había jurado después de perder a Mark que no se acercaría a nadie más. El apego llevaba al dolor. El dolor llevaba a la culpa. Sin embargo, aquí, tendido roto en su entrada, había una criatura que lo había encontrado, que rogaba por ayuda sin palabras. El rayo se encendió otra vez, proyectando tanto al hombre como al perro contra la noche. Por ese instante, Ethan vio no solo un animal, sino un símbolo, una prueba de si su corazón aún era capaz de alcanzar más allá de su dolor. La mirada del pastor nunca la dejó la suya, no desafiante, no temerosa, solo una súplica silenciosa. Y Ethan Miller, un hombre que pensaba que no tenía nada más que dar, sintió los primeros despertares de algo que no había conocido en meses: responsabilidad, conexión, esperanza. La tormenta rugía afuera, lluvia tamborileando contra el techo. El rayo tallaba cicatrices a través del cielo nocturno, cada destello iluminando el porche donde Ethan aún se arrodillaba junto al pastor roto. La respiración del perro era superficial, cada inhalación desgarrada. Ethan sabía que si desperdiciaba minutos más en el frío, el animal no sobreviviría. Se movió rápidamente, deslizando sus brazos bajo el cuerpo delgado del perro. El pastor era más grande que la mayoría, pero alarmantemente ligero, los huesos demasiado afilados bajo su pelaje. Lo llevó dentro, empujando la puerta con su hombro. El olor de pelaje húmedo y sangre llenó inmediatamente el aire cálido. Bajó al animal suavemente sobre la alfombra cerca de la chimenea. Luego se movió rápidamente para su botiquín de primeros auxilios. La cabaña era simple, funcional. Una mesa de roble cerca de la cocina, sillas desparejadas, fotografías familiares escasas. Su padre en uniforme del ejército, su madre con una caña de pescar, Ethan, niño, sosteniendo una trucha. Abrió el botiquín sacando gasa, antiséptico, tijeras. Se acuclilló junto al pastor, ojos grises concentrados. «Tranquilo, muchacho», murmuró, «he arreglado peores». Comenzó cortando pelaje empapado en sangre alrededor de la herida abdominal. El pastor se estremeció pero no resistió, ojos siguiendo a Ethan, llenos de confianza cansada. Vertió antiséptico sobre la herida. El perro se estremeció. «Sé que quema. Aguanta». Presionó gasa firmemente contra el vientre, deteniendo el sangrado. Cuando llegó a la pata torcida, palpó cuidadosamente, no destrozada, pero mal desgarrada. La limpió y envolvió, creando una férula de leña. El pastor gimió suavemente pero nunca chasqueó. Este no era comportamiento de callejero salvaje. Esto hablaba de entrenamiento, disciplina, un vínculo con humanos. Una vez vendadas las heridas, Ethan sacó una manta y la puso junto al fuego. Movió al perro sobre ella, cubriéndolo. Las llamas proyectaban resplandor parpadeante. Vertió agua en un tazón, aunque estaba demasiado débil para beber. «Eres más resistente de lo que pareces», dijo en voz baja. Un golpe suave lo sorprendió. Abrió la puerta para encontrar a Margaret Collins, su vecina. Margaret tenía 60 años, figura sólida, cabello plateado en moño ordenado.
Su esposo había muerto en un accidente de tala, dejándola para criar 2 hijos. Llevaba un tazón humeante. Vi tus luces. Estofado de res. Te ves como si no hubieras comido en días. Sus ojos cayeron al pastor. ¡Santo cielo! ¿Qué pasó? Lo encontré en mi porche, respondió Ethan. Alguien lo lastimó. Margaret se acuclilló, estudiando al perro. Ese no es un callejero. Está entrenado, disciplinado. Este perro pertenecía a alguien. Alguien se preocupó por él. Ethan frunció el ceño. Entonces, ¿por qué está sangrando en mi porche? A veces los perros buenos huyen de hogares malos, dijo Margaret, y a veces son enviados a la entrada correcta por una razón. Puso una mano en su brazo. No te alejes de él, Ethan. Te necesita. Tal vez tú lo necesitas también. Se fue, dejando el aroma de comida. Ethan regresó al pastor, quien se había movido ligeramente. Su respiración era más estable, pero levantó su cabeza para mirar hacia la puerta. Luego, su pata arañó débilmente el suelo, como tratando de moverse hacia afuera. Ethan frunció el ceño. Esta noche no vas a ningún lado. Pero los ojos del pastor permanecían fijos en la puerta con intensidad deliberada, como si algo más allá de esas paredes lo llamara. Ethan se recostó, estudiando al animal. Había visto esa mirada antes, en soldados heridos, en policías que aún escuchaban disparos después de que la lucha terminara. El pastor no estaba solo herido, estaba cargando algo invisible, algo inacabado. El fuego crepitó, sombras cambiando. Afuera la tormenta rugía. Adentro, Ethan se sentó con el peso del dolor presionando su pecho y un perro herido a sus pies. Una criatura que siguió mirando hacia la noche, como si la oscuridad susurrara asuntos inacabados. La mañana llegó a regañadientes a Montana. La tormenta se había roto, dejando el mundo lavado y silencioso. El aire estaba afilado con olor de pino y lluvia. Luz pálida se filtraba a través de las cortinas donde el pastor yacía acurrucado bajo una manta. Ethan se movió en su silla junto al fuego moribundo. Había dormido fragmentadamente, imágenes de Denver arrastrándose de vuelta, gritos, disparos, Mark Jensen sangrando junto a él. Se despertaba sobresaltado, solo para encontrarse mirando al perro envendado. Ahora, mientras el amanecer se extendía, el pastor se movió con esfuerzo determinado. Se empujó sobre patas temblorosas. Ethan se sentó hacia adelante, pero la determinación del animal era clara. Se las arregló para ponerse de pie, una pata ligeramente levantada, cuerpo frágil, pero lleno de resolución obstinada. Sus ojos se fijaron en la puerta con intensidad que cortaba el aire. Un ladrido bajo se deslizó de su garganta, luego miró a Ethan, orejas hacia adelante, como dándole órdenes. Ethan exhaló, frotándose el cuello. No puedes estar hablando en serio. Se levantó, caminó a la puerta y miró el claro. El bosque se alzaba más allá, pinos goteando, sombras aferrándose entre troncos. El perro se dirigió hacia adelante, garras arañando suavemente el suelo. Se detuvo en la puerta, presionando su nariz contra la grieta, gimiendo. Su cola se movió, todo su cuerpo esforzándose hacia los bosques. Ethan se acuclilló, estudiándolo. ¿Quieres que te siga ahí afuera? Movió la cabeza. Estás medio muerto y debo seguir órdenes de un perro. Pero sintió el tirón en su pecho. Una memoria de Mark Jensen, la risa de Mark, la forma en que hablaba sobre su compañero canino, Rex. Rex había sido un pastor fuerte también, había tomado una bala por Mark. Mark había dicho, ese perro sabía su propósito. A veces nos guían mejor de lo que nosotros los guiamos. Mirando los ojos de este pastor, Ethan sintió esa memoria afilarse. Tal vez este perro sabía algo también. Se levantó lentamente, indecisión tirando de él. Había venido por descanso, para enterrarse en quietud, pero el animal en su puerta, insistente, despertó algo que había pensado muerto. El instinto de seguir, proteger, descubrir la verdad. El perro ladró otra vez, más fuerte. Ethan suspiró. No me das muchas opciones. Fue a la cocina, llenó un tazón con agua.
Bebe primero. El perro obedeció, lamiendo gratefully. Un golpe suave sonó. Margaret Collins, otra vez, más compuesta, envuelta en chal de lana. Llevaba una canasta de panecillos. Te ves como si no hubieras dormido, y él se ve como si ya estuviera pensando en huir. Tiene ideas, gruñó Ethan. A veces los animales ven lo que nosotros no. Mi esposo decía, sus instintos son más puros, no cuestionan, simplemente saben. Ese perro no se arrastró a tu porche por accidente, vino porque eras el destinado a ayudarlo. Margaret puso una mano en su brazo. No lo ignores. Si te está señalando hacia los bosques, tal vez hay algo que necesita ser encontrado. Se fue después, dejando aroma de pan. Ethan se quedó en silencio, luego se acuclilló al nivel del perro. Está bien, pero si hacemos esto, lo hacemos despacio. No estás listo para una carrera. Puso una mano contra la cabeza del perro. El perro se inclinó hacia el toque, luego se volvió hacia la puerta, resuelto. El bosque se alzaba afuera, aún pesado con la tormenta, susurrando secretos. Ethan sintió el peso de su placa, memorias, culpa. Se había prometido no más apegos, no más batallas. Sin embargo, aquí estaba este perro, negándose a dejarlo retirarse al silencio. Mientras la luz matutina se extendía, Ethan se dio cuenta de que el descanso tendría que esperar. El perro lo había elegido y el bosque estaba llamando. El bosque se extendía como un laberinto viviente, húmedo con la tormenta pasada. Cada paso de Ethan se hundía en tierra húmeda, sus botas dejando huellas junto a las marcas del pastor que cojeaba determinadamente adelante. El sol luchaba por penetrar el dosel denso, proyectando rayos moteados. Ethan mantuvo sentidos afilados, escaneando la línea de árboles, notando rupturas en maleza, el olor débil de pino húmedo mezclado con algo más pesado, aceite e hierro. Se detuvo, arrodillándose para tocar un parche de tierra. Una huella de bota grande, profunda y reciente presionada en el barro. Los bordes eran afilados, no difuminados por lluvia. El pastor se detuvo también, olfateando la huella antes de gruñir débilmente, orejas hacia adelante, ojos intensos. «Alguien ha estado aquí», murmuró Ethan. Se levantó, buscando más señales. Llegaron rápidamente. Marcas de neumáticos, estrechas pero pesadas, mordiendo el sendero ablandado. Una camioneta había pasado dentro del último día. La mandíbula de Ethan se tensó. Quienquiera que hubiera dejado esas huellas tenía razón para aventurarse tan profundo, y esa razón estaba atada al pastor. Mientras presionaban más profundo, el bosque se espesó, el aire más fresco. Los pájaros se movían ocasionalmente arriba, pero por lo demás reinaba silencio opresivo. Ethan pensó en las palabras de Margaret y presionó adelante, su mano rozando el cuchillo en su cinturón. El pastor se ralentizó, mientras cruzaban una cresta baja, luego se detuvo completamente, cuerpo rígido, orejas alerta. Ethan siguió su mirada. Ahí, medio oculta por enredo de árboles y matorrales, se alzaba una cabaña. Tablas desgastadas se inclinaban hacia adentro, el techo se hundía bajo musgo y podredumbre, una contraventana colgaba suelta, golpeando en el viento. Pero lo que atrajo los ojos de Ethan era la puerta, gruesa, reforzada con tablones pesados, atada por una cadena oxidada y candado. Sintió pelo levantarse en el cuello. Algo sobre la vista llevaba peso, una gravedad que le decía que esto no era una choza de cazador olvidada, este lugar estaba siendo usado. El pastor dio un paso adelante, cuerpo bajo, músculos temblando. Un gruñido gutural se alzó de su pecho, ojos fijos en la puerta de la cabaña. Su cola estaba rígida, jacles alzándose. Ethan puso una mano en la espalda del perro, sintiendo tensión vibrando a través de él. Sí, yo también lo siento. Mientras se movía más cerca, sus botas crujieron contra algo afilado. Miró hacia abajo. Una mancha de sangre seca manchaba la piedra del umbral, oscura contra el líquen pálido.
coincidía con las heridas del pastor, profunda para sangrar pesadamente, manchada como de un cuerpo arrastrado. «Viniste de aquí», murmuró Ethan, mirando al perro. El pastor gimió suavemente, presionando su nariz contra la grieta debajo de la puerta. Los instintos de Ethan se encendieron. Escaneó el perímetro, notando disturbios en la tierra. Múltiples huellas, marcas de neumáticos curvándose en el claro. Su mano fue a la bolsa en su cinturón, un kit de utilidad que había llevado mucho después de que sus asignaciones oficiales terminaran. Contenía ganzúas, un hábito de sus años de detective. No había tocado esas herramientas en meses, pero sus dedos las encontraron con facilidad practicada. «Mantente cerca», murmuró al pastor. Se acuclilló junto a la puerta, examinando el candado. Viejo, oxidado, pero serviciable. Trabajó las ganzúas en la cerradura, escuchando los chasquidos débiles, oídos sintonizados tanto a los tumblers como al bosque circundante. Los minutos pasaron. Finalmente, con un chasquido metálico afilado, la cerradura cedió. La cadena se deslizó por la puerta con un ruido sordo, cayendo en la tierra. El sonido pareció ecoar demasiado fuerte. Ethan se congeló, ojos disparándose a la línea de árboles. Nada se movió. El gruñido del pastor se profundizó, constante y bajo. Se quedó rígido, ojos fijos en la grieta sombría de la puerta, como esperando que algo emergiera. Ethan se levantó lentamente, apartando la cadena con su bota. No estaba seguro de lo que encontraría adentro, pero todas las señales apuntaban a algo siniestro. Por un largo momento simplemente se quedó ahí, el silencio presionando. Luego, armándose de valor, Ethan puso su mano en la puerta y empujó. La puerta pesada crujió al abrirse, sus vinzajas protestando con un gemido largo que resonó en el silencio húmedo. Ethan contuvo la respiración mientras el aire viciado se deslizaba hacia afuera, espeso con moho, humo de leña vieja y algo más afilado, metálico. Sus ojos se ajustaron lentamente a la penumbra. Una ventana cubierta con trapo sucio filtraba solo la luz más débil. Al principio parecía abandonado. Polvo en estantes, una silla rota en la esquina, una chimenea agrietada con troncos ennegrecidos. Pero entonces su mirada se enganchó en una entrada estrecha al lado lejano, entreabierta. Desde más allá vino un sonido débil, irregular. El suspiro de respiración superficial. El pastor se dirigió hacia adelante, garras tocando débilmente las tablas deformadas. Se detuvo en la puerta estrecha, cola abajo, cuerpo tenso, y dio un gemido suave. Ethan lo siguió, cada instinto afilado. Empujó la puerta más ancha y lo que vio adentro hizo que su estómago se retorciera. En un catre estrecho yacía un hombre, viejo, 70 años tal vez más, con cabello color ceniza cayendo en mechones delgados alrededor de un rostro arrugado y hundido. Su cuerpo estaba demacrado, costillas visibles bajo una camiseta manchada de sudor. Ambas muñecas llevaban moretones, una rodeada por un brazalete de acero, sujetado cruelmente al marco metálico de la cama. Welts púrpuras y cicatrices desvanecidas marcaban sus brazos y pecho, moretones frescos en capas sobre otros más viejos. Sus labios estaban agrietados, su respiración superficial, cada inhalación vibrando en su pecho. Los ojos de Ethan se entrecerró. Quienquiera que hubiera hecho esto no había simplemente dejado al hombre para que se pudriera. Habían estado quebrándolo lentamente. El hombre se movió débilmente, párpados revoloteando abiertos. Ojos azules pálidos, opacos pero buscando, parpadearon hacia el pastor. Sus labios agrietados se movieron formando una sola palabra. Ranger. El pastor inclinó las orejas hacia adelante. Con un gemido estrangulado, cogió hacia adelante, poniendo sus patas contra el marco de la cama y empujando su hocico hacia la cara del hombre. Una sonrisa débil cruzó los labios del anciano, mientras Ranger le lamía la mejilla, gimiendo suavemente. El pecho de Ethan se tensó. Fuera cual fuera el vínculo entre ellos,
había sido tallado profundo. Se acuclilló junto a la cama, su voz baja y calmada. «Señor, mi nombre es Ethan Miller. Soy oficial de policía. Está a salvo ahora. Encontré a Ranger en mi cabaña. Me condujo aquí». El anciano parpadeó, las palabras tardando un momento en hundirse. Tragó con esfuerzo antes de hablar, su voz quebrándose como papel seco. ¿A salvo? Nadie está a salvo. No mientras Víctor siga allá afuera. Su mirada se afiló repentinamente, casi febrilmente. Victor Harris, mi hijo. Ethan se sentó hacia atrás ligeramente. John Harris. El nombre resonó. Había oído hablar de él. Un veterano de Vietnam que luego trabajó en Irak como contratista, conocido por su dureza. Pero ahora, encadenado y hambriento, no se veía nada como el hombre de esas historias. ¿Su hijo le hizo esto?, preguntó Ethan cautelosamente. John dio una risa amarga que se convirtió en tos. Ethan lo estabilizó con una mano. Cuando pasó, los ojos de John se llenaron de vergüenza. Víctor era un buen chico una vez. Su madre murió joven. El cáncer se la llevó cuando él tenía 15. Traté de criarlo bien, pero la guerra me hizo duro. No fui gentil. Se movió débilmente, haciendo una mueca ante el brazalete. Se volvió a la bebida, luego peores. Drogas, siempre persiguiendo, siempre tomando. Para cuando se convirtió en hombre, la avaricia había reemplazado cualquier corazón que le hubiera quedado. Su voz se hizo más fuerte. La tierra es todo lo que me queda. Cientos de acres de madera, rica y valiosa. Víctor la quería toda. Me dijo que se la cediera. Cuando me negué, me encerró aquí, me golpeó, trató de quebrarme. Hizo una pausa, su mano temblando al alcanzar el pelaje de Ranger. Incluso lastimó a Ranger, porque sabía que cortaba más profundo que cualquier golpe. Lo hambrearon, lo cortaron, lo quemaron, pero no me dejó. Incluso cuando Víctor lo tiró afuera, sangrando, Ranger aún regresó. Sus ojos se encontraron con los de Ethan. «Te encontró a ti». Ethan apretó los puños, la ira alzándose en él. Se obligó a estabilizar su respiración. «John, vamos a sacarlo de aquí, pero necesito que mantenga la calma. ¿Sabe si su hijo vuelve a menudo?» El rostro de John se tensó. «Cada pocos días. Trae solo suficiente comida para mantenerme vivo. Revisa si he cambiado de opinión. Volverá. Siempre vuelve». Ethan miró alrededor. Sin teléfono, sin radio, solo el catre, un tocador agrietado y el olor de humedad. Víctor se había asegurado de que su padre estuviera cortado del mundo. «¿Puede caminar si le quito estas esposas, John?» John movió la cabeza débilmente. «Demasiado débil. Mis piernas no me sostendrán». Su voz se quebró con frustración. «Maldícelo. Maldíceme por criarlo mal». Ethan descansó una mano en su hombro. «Esto no es culpa suya. Sus decisiones son suyas. Ahora mismo nuestro enfoque es mantenerlo a salvo». Alcanzó su bolsa de utilidades otra vez, sacando una herramienta delgada. Con precisión practicada, trabajó en el brazalete. Era viejo, oxidado, pero resistente. Los minutos pasaron. Finalmente, con un chasquido, la cerradura cedió. La muñeca de John cayó libre, la piel debajo cruda y ampollada. Ethan hizo una mueca. John flexionó su mano débilmente, lágrimas llenos de ojos mientras alcanzaba completamente el pelaje de Ranger. El pastor se acurrucó contra él, gimiendo en alivio. Era claro que esta reunión era lo que había mantenido a ambos vivos. Ethan se enderezó. «Vamos a necesitar moverte. Puedo cargarte si tengo que hacerlo, pero no podemos quedarnos aquí. Si Víctor regresa...» Los ojos de John parpadearon hacia la puerta, miedo parpadeando brevemente. «No lo conoces, oficial. Es peligroso. Las drogas lo han hecho peor, paranoico, violento. No dudará en matar». La mandíbula de Ethan se endureció. «Entonces él y yo cruzaremos ese puente cuando llegue. Por ahora concéntrese en respirar». Por un largo momento, los tres se sentaron en esa cabaña tenebrosa. El veterano roto, el pastor herido y el oficial que había tropezado con una historia más oscura de lo que había esperado. Afuera, el bosque susurraba.
el viento presionando contra las paredes. La cadena yacía en el suelo, testimonio de cautiverio quebrado. El aire adentro ya estaba pesado, pero cuando la puerta se estrelló abierta contra la pared, el peso pareció duplicarse. La mano de Ethan instintivamente se contrajo hacia su cinturón, aunque ninguna arma colgaba ahí. Ranger gruñó bajo, su pecho vibrando. Los ojos del pastor se fijaron en la figura en la entrada. Victor Harris llenó la entrada como una tormenta oscura. Alrededor de 40 años, su cuerpo era ancho y poderoso, pero no la fuerza de disciplina, más el peso de un hombre endurecido por ira, peleas y años de vida imprudente. Su piel estaba curtida, su cabello oscuro despeinado y veteado con gris, su barba espesa. Pero fueron sus ojos lo que congeló a Ethan, inyectados de sangre, contrayéndose con el brillo inquieto de un hombre impulsado por adicción y avaricia. Por un segundo congelado, Víctor pareció sorprendido. Su padre ya no estaba atado. Un extraño estaba parado ante él, y Ranger se reclinaba protectoriamente contra la cama. La incredulidad se retorció rápidamente en furia. ¿Qué carajo es esto? Su voz era áspera, cortando el silencio. Sus botas pisaron fuerte adentro. ¿Quién carajo eres tú? La postura de Ethan se enderezó. Oficial Ethan Miller. Encontré el perro de su padre y me condujo aquí. Ahora sé por qué. La risa de Víctor fue corta, afilada, sin humor. ¿Un oficial? ¿Aquí afuera en los bosques? Esto es mi tierra, mi negocio. Su mirada se disparó a la cama, algo retorciéndose a través de sus rasgos. ¿Así que has traído a alguien para jugar al héroe, viejo? Nunca pudiste manejar las cosas sin que alguien más te sostuviera la mano. John se movió débilmente, sus labios temblando. Víctor, hijo, por favor, no tienes que seguir bajando por este camino. Vas a perder todo. No me llames hijo. Víctor chasqueó como un látigo. Elegiste la tierra, el dinero y algún nombre estúpido sobre mí hace años. Elegiste todo menos a mí. Su mano se sacudió hacia Ethan. ¿Y ahora traes a este forastero, pensando que va a cambiar algo? Ethan levantó una mano calmante. No tiene que empeorar. Estás enojado. Pero aún tienes una opción aquí, Víctor. Puedes parar ahora. Nadie tiene que salir herido. Por un momento las palabras se colgaron en el aire. El viento hizo vibrar las contraventanas. La respiración de John llenó el silencio. Luego los labios de Víctor se curvaron en una sonrisa que no tenía nada que ver con alegría. ¿Una opción? ¿Crees que tengo opciones? No me conoces. No sabes lo que he tenido que hacer para obtener lo que es mío. Su mano se deslizó dentro de su chaqueta. Ethan sintió cada músculo tensarse. Víctor sacó la pistola, constante y negra, y la alzó hacia el pecho de Ethan. John jadeó desde el catre. «¡Víctor, no!». Ethan mantuvo su posición, corazón latiendo, pero entrenamiento sosteniéndolo firme. «No hagas esto. Aún puedes bajarla». El dedo de Víctor se cernió cerca del gatillo. Ojos salvajes. «No. Esto termina de la manera que debería haber terminado, hace mucho tiempo». El tiempo pareció detenerse. Entonces Ranger se movió. El pastor se lanzó con un grullido gutural, su cuerpo una raya de pelaje marrón y negro. A pesar de las heridas profundas, a pesar de la cojera, Ranger se lanzó como una fuerza de naturaleza. Sus mandíbulas se cerraron con fuerza alrededor de la muñeca de Víctor, justo cuando el dedo del hombre se tensaba. La pistola se disparó una vez ensordecedora, destrozando el aire. La bala astilló madera de la pared lejana, faltando a Ethan por pulgadas, pero la pistola cayó. Víctor gritó en furia, luchando mientras sangre rociaba desde su muñeca. Sus botas rasparon el piso, su mano libre martillando contra las costillas del pastor. Pero el perro se negó a soltar, sus gruñidos llenando la cabaña. Ethan se lanzó hacia adelante, pateando el arma fuera de alcance. Los ojos de Víctor se encendieron con pánico, pero estaba encerrado en la lucha con el perro. John gritó, alcanzando débilmente, pero su cuerpo lo traicionó. Víctor trató de liberar su brazo, pero Ranger solo mordió más fuerte, sangre goteando sobre las tablas. La escena se congeló. John jadeando en el catre, Ethan firme y listo, Víctor luchando en furia y Ranger manteniendo al hombre armado a raya.
La cabaña era una tormenta de sonido, maldiciones de Victor, gruñidos de Ranger, respiraciones de John. El pulso de Ethan martilleaba mientras trataba de posicionarse entre el caos y el hombre frágil. Victor rugió, sacudiendo su brazo hasta que las mandíbulas de Ranger finalmente se soltaron. Se tambaleó hacia atrás, su rostro retorcido con ira y dolor. Sus ojos se dispararon alrededor, buscando desesperadamente algo para inclinar el equilibrio. Su mirada aterrizó en la linterna en un estante bajo, su cristal manchado con hollín pero aún lleno de aceite, su llama parpadeando débilmente. Antes de que Ethan pudiera moverse, Victor la agarró con su mano libre y la balanceó en un arco vicioso hacia la cabeza de Ethan. Ethan se agachó, la linterna faltándole por pulgadas. Golpeó la pared, destrozándose con un estruendo. El aceite se derramó a través de la madera seca y en un instante la llama se prendió. El fuego floreció como una criatura viviente, saltando a lo largo de las tablas. El humo se alzó, llenando el techo bajo con neblina ahogante. La cabaña se convirtió en un infierno. ¡Maldita sea! Ethan sisó, tosiendo mientras humo acre llenó sus pulmones. Se volvió hacia John, cuyos ojos estaban abiertos con terror, tratando de levantarse, piernas temblando. Victor se tambaleó lejos de las llamas, su risa áspera cortando el rugido del fuego. «No tomarás lo que es mío. Si no puedo tenerlo, nadie puede». El fuego se extendió con velocidad aterrorizante, llamas subiendo por el marco de la cama. Ethan se lanzó hacia adelante, tomando al veterano frágil en sus brazos. El cuerpo de John se sentía imposiblemente ligero. «Quédate conmigo, señor», instó Ethan, apretando su agarre mientras humo se agarraba a su garganta. Se volvió, buscando una salida, pero la puerta frontal ya estaba tragada por fuego. Y entonces, a través de la neblina negra, Ranger se movió. El pastor, sangre empapado en su costado, cogió con pasos determinados. Sus orejas estaban aplastadas contra el rugido de las llamas, pero sus ojos ardían con propósito. Ladró una vez, afilado, y miró hacia Ethan. Luego se dirigió hacia la parte trasera de la cabaña, presionando su nariz contra la pared donde una segunda entrada había sido tapiada. «Buen chico», Ethan jadeó. Siguió medio cegado por humo. Ranger pateó las tablas, garras arañando madera. Trató otra vez, hundiendo sus dientes en los bordes y tirando hacia atrás con fuerza sorprendente. Otra tabla cedió, y luz pálida perforó el humo. Ethan puso a John suavemente, sus manos moviéndose rápido. Pateó las tablas debilitadas hasta que una se agrietó. Ranger se lanzó hacia adelante, tirando hacia atrás con determinación que desafiaba su condición. Otra tabla cedió, luego otra, hasta que luz se derramó a través del hueco. El pastor ladró otra vez, cola golpeando una vez. Ethan levantó a John de nuevo, empujando hacia la abertura mientras llamas se curvaban a lo largo del techo. Empujó a John adelante, el anciano jadeando por aire limpio, mientras Ranger se disparó a través del hueco primero. Ethan se arrastró después, colapsando en el suelo frío mientras aire fresco llenó sus pulmones. Tosió fuerte, pero alivio lo lavó. Detrás de ellos, la cabaña fue consumida. Ranger se paró cerca, costados agitándose, herida sangrando fresco, pero ojos fijos en Ethan y John. Se acercó para tocar con su hocico la pierna de John. La mano débil del anciano se extendió, acariciando la cabeza del perro, lágrimas manchando su rostro cubierto de hollín. «Tú nos salvaste», susurró John. Ranger se reclinó más fuerte contra él. Ethan se arrodilló junto a ambos, escaneando la línea de árboles donde Victor había desaparecido. Sabía que esto no había terminado, pero por ahora habían sobrevivido el fuego, y fue el perro quien los había guiado hacia salvación. Las llamas devoraron los últimos vestigios de la cabaña, el techo colapsando con un estruendo atronador. Chispas llovieron brillando contra la nieve. Ethan envolvió su abrigo alrededor de John, sus ojos encontrando los de Ranger. «Eres una brújula infernal, muchacho». El claro ya no era un lugar de sombras, sino uno de fuego y humo. Ethan se paró con su brazo enganchado alrededor de John Harris, el anciano temblando contra él mientras Ranger presionaba cerca del otro lado. Detrás de ellos, la cabaña rugía como una bestia moribunda.
En algún lugar en el caos, Victor se había escabudido, desapareciendo en la oscuridad. Ethan maldijo, pero sabía que no había elección. John apenas podía mantenerse en pie y la fuerza de Ranger se mantenía unida por lealtad y terquedad. La persecución era imposible. Apretó su agarre en los hombros de John. Nos quedamos aquí. La ayuda vendrá. Los minutos se estiraron, rotos solo por el crack de madera ardiente y el silbido del viento. Entonces llegó el ahuil distante de sirenas, delgado al principio, luego hinchándose en un coro. Los faros destellaron, cortando a través de las ramas heladas. Pronto el claro se llenó de luz roja y azul parpadeante cuando cruisers del sheriff y un camión de bomberos rodaron por el sendero. El sheriff Walter Briggs salió primero, su presencia llevando autoridad. Escaneó la escena, la cabaña ardiente, los dos hombres exhaustos y el pastor maltratado. ¿Qué nombre de Dios pasó aquí? Ethan se enderezó. Soy el oficial Ethan Miller, policía de Denver. Este hombre es John Harris. Estaba siendo retenido cautivo por su hijo, Victor Harris. Victor prendió este fuego tratando de cubrir sus crímenes. Está herido, pero a pie en algún lugar de los bosques. Necesitamos un perímetro ahora. Briggs ascendió una vez, rápido y decisivo. Con pocas órdenes, los delegados se extendieron hacia el bosque. Entre ellos estaba Carla Jenkins, una delegada enjuta con pecas y un paso feroz. Se arrodilló brevemente al lado de Ethan, evaluando la condición de John. Lo llevaremos a la ambulancia. Hiciste bien sacándolo. Mientras los médicos se apresuraron a llevar a John hacia el vehículo, Ranger gimió e intentó seguir, pero sus piernas flaquearon. Ethan bajó una mano estabilizadora. Tranquilo, muchacho. Lo verás pronto. Los bomberos tomaron control del incendio. Housing, el esqueleto de la cabaña mientras el resto del claro pulsaba con urgencia. No pasó mucho antes de que Ranger, nariz levantada, diera un ladrido afilado, sus orejas erectas hacia la pendiente norte del bosque. Ethan, acuclillado junto a él, leyó la intención en los ojos del perro. «Tiene su rastro, ¿no?» Ranger pateó el suelo, luego se tambaleó unos pasos, echando una mirada hacia atrás. Ethan hizo señas a la delegada Jenkins. «El pastor está en el aroma de Victor. Deberíamos confiar en él». Ella vaciló solo un momento, luego llamó a dos otros delegados. Juntos, con Ranger cojeando en la delantera, se movieron hacia los árboles. El sendero estaba salpicado con señales de prisa, ramas brotas, gotas de sangre contra la nieve, huellas de botas serpenteando cuesta abajo. Ranger presionó hacia adelante a pesar de sus heridas, nariz cerca del suelo, cuerpo tenso con determinación. En la base de una pendiente rocosa, encontraron a Victor. Se desplomaba contra un peñasco cerca de un lecho de arroyo congelado, su chaqueta desgarrada, rostro manchado con hollín y sudor. Su mano derecha agarraba su brazo destrozado donde las mandíbulas de Ranger habían desgarrado profundo. Cuando vio a los delegados, se enderezó, ojos salvajes. «Manténganse atrás», jadeó, manoteando hacia algo en su cinturón. Pero antes de que pudiera sacar el cuchillo de caza, Ranger se lanzó hacia adelante con un gruñido gutural, dientes descubiertos. Victor se congeló, reconocimiento y terror parpadeando a través de sus rasgos. Dejó caer el cuchillo, su bravuconería desmoronándose. Los delegados se cerraron rápidamente, forzándolo a sus rodillas. Esposas de metal se cerraron alrededor de sus muñecas mientras Carla anunció: «Victor Harris, estás bajo arresto por encarcelamiento ilegal, intento de incendio provocado y asalto». Los hombros de Victor se hundieron, la pelea saliendo de él. Ranger, jadeando pesadamente, se hundió a unos pies de distancia, ojos fijos en el hombre que una vez había sido su torturador. No había triunfo en su mirada, solo determinación silenciosa. En el hospital del condado, los días se convirtieron en semanas de recuperación. John recuperó su fuerza gradualmente, sostenido por la presencia de Ranger, quien pasó sus horas acurrucado al lado de la cama. Ethan visitaba diariamente, a veces sentándose en silencio, a veces intercambiando historias de camaradas caídos y batallas que habían dejado cicatrices. John habló de Irak, de calor y arena, de hermanos que nunca regresaron. Ethan,
Vacilantemente al principio compartió sobre Denver, el aguijón de perder un compañero, el peso de promesas rotas. Entre ellos creció un vínculo, forjado no de sangre, sino de supervivencia. Mientras tanto, Víctor enfrentó cargos que llenaron los titulares: secuestro, abuso de ancianos, crueldad animal, intento de incendio provocado. El nombre Harris, una vez vinculado con riqueza maderera, ahora se susurraba solo de vergüenza. Sin embargo, los ojos de John, aunque nublados por tristeza, no llevaban odio. «Sigue siendo mi hijo», le dijo a Ethan una tarde. Pero las decisiones definen a un hombre. Víctor eligió la avaricia, Ranger eligió la lealtad. Para la primavera, John era lo suficientemente fuerte para dejar el hospital. Ethan lo llevó de vuelta a la tierra Harris, Ranger con la cabeza descansando contra la rodilla de John en el asiento trasero. En lugar de desolación, regresaron con propósito. Juntos decidieron preservar los acres de bosque no para ganancia, sino para memoria. Con el apoyo del sheriff, planearon construir un santuario modesto, cabañas para veteranos buscando paz, senderos para caminatas de terapia y perreras para perros de servicio retirados. Ranger, aunque cojeando, se convirtió en el primer guardián de este santuario. Los niños que visitaban eran atraídos hacia sus ojos soulful y veteranos que venían encontraron en él un reflejo de sus propias batallas. Ethan, una vez cierto de que quería solo soledad, ahora encontró significado en cada clavo martillado en una nueva cabaña de cabaña, cada comida compartida con John. El vínculo entre ellos era silencioso pero inquebrantable. John, una vez prisionero en su propia tierra, ahora encontró libertad al lado de un hijo que nunca había esperado. Y Ethan, atormentado por sus propias pérdidas, encontró en John y Ranger la familia que no había sabido que necesitaba. En una suave mañana de primavera, con el bosque vivo en cantos de pájaros y el aire dulce con pino, Ethan se paró con John en el porche de una cabaña recién construida. Ranger yacía a sus pies, su cabeza en sus patas, pero sus ojos siempre alerta. «Sobrevivimos fuego y sangre», dijo John, su voz llevando peso y asombro. «Ahora hagamos de este lugar un refugio». Ethan sonrió, la carga en su pecho finalmente más ligera. «Juntos», acordó, y Ranger levantó su cabeza al sonido, cola golpeando una vez contra la madera como sellando el voto. El amanecer había llegado por fin, no solo para el bosque, sino para todos ellos. A veces los milagros no vienen como trueno del cielo, a veces caminan hacia nosotros en cuatro patas cansadas, con ojos que se niegan a rendirse ante la esperanza. Ranger era más que un perro, era un mensajero, un recordatorio de que Dios puede poner señales de amor y redención en nuestro camino cuando menos lo esperamos. A través de él, Ethan encontró una familia, John encontró libertad y ambos descubrieron que, incluso después del fuego y la pérdida, el amanecer aún se alza. En nuestras propias vidas, tal vez no enfrentemos cabañas ardientes o traiciones oscuras, pero sí enfrentamos batallas del corazón, soledad, miedo, dolor que parece demasiado pesado para cargar. Y así como Ethan y John aprendieron, Dios puede convertir incluso las heridas más profundas en el comienzo de algo nuevo. Todo lo que pide es que abramos nuestros corazones y confiemos, que veamos en cada criatura herida que llega a nuestra puerta una oportunidad de ser las manos y los pies del amor en un mundo que desesperadamente lo necesita. Si esta historia te tocó el corazón, toma un momento para compartirla con alguien que necesita esperanza hoy. Deja un comentario abajo y escribe amén si crees que los milagros aún suceden. Suscríbete al canal para que no te pierdas más historias de valor, lealtad y segundas oportunidades. Que Dios te bendiga a ti y a tus seres queridos y que su luz te guíe a través de cada tormenta hacia tu propio amanecer de confianza y esperanza renovada.